Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico, y hoy tenemos Se- el placer de recibir a Alejandro Vargas y a Salvador García, que como ustedes ya saben, son parte integrante de este bendecido equipo, mediums, escritores, contactados. Y hoy tenemos una entrevista muy, pero muy especial, muy particular para mí. Todas son especiales y todas son muy, muy lindas y las hago siempre con mucho entusiasmo, pero esta en particular a mí me toca muy de cerca porque es un personaje histórico el cual ha marcado gran parte de mi vida, y el primer libro de su biografía lo leí hace ya 25 años atrás, escrito por un estadounidense, John Anderson, y estamos hablando del comandante Che Guevara, quien para mí fue y seguirá siendo un héroe, porque la verdad es esa, más allá de lo que digan quienes quieren defenestrarlo, ¿no? Como ya sabemos, como siempre. Y vamos a escuchar a nuestro hermano Salvador García, que en Astral ha podido ver su trascender y la previa, y nos va a contar qué vio en este caso en particular. Adelante. Sí, muchas gracias. Fíjate, en esta ocasión en particular, lo que yo pude observar del Che Guevara, pues fue un personaje con mucho valor, se puede decir. Sí, con mucho valor. Lo que pude especificar específicamente, que a él fue una trampa lo que a él hicieron, ¿sí? Una estrategia bien armada, pues, ¿sí? Un plan ya. Él no se esperaba esto, que fue como, no fue como, es como una traición, ¿sí? Una traición hacia él, ¿sí? Ese es un punto. Otro punto que pude observar de él, que él iba con su grupo, ¿sí? De personas que lo acompañaban. Pero en este grupo había dos personas en especial que estaban en contra de él, pero él no lo sabía, ¿sí? Él no lo sabía. Y estas personas avisaban pues a los otros para saber dónde estaba él, dónde estaba ubicado específicamente, como siguiéndolo, ¿sí? Por eso le llamamos aquí, pues una estrategia muy armada. Entonces, todo lo que hacía el Che, todo lo decían, ¿sí? Todo se comunicaba, todo lo tenían muy bien vigilado, ¿sí? Y esto fue precisamente cuando lo mandaron allá a Bolivia, ¿sí? Cuando ahí fue esta traición que armaron, pues. Otro punto que yo pude observar, cuando estas dos personas avisan, ¿sí? Viene otro grupo que supuestamente era apoyo para él. Pero este grupo no era supuestamente el apoyo. Estaban contra él, ¿sí? Y este otro grupo venía a eliminarlo, precisamente a él, ¿sí? Y él no contaba igualmente con todo esto, pensó que era un apoyo, pues, pero este grupo venía especialmente a eliminarlo, a liquidarlo, ¿sí? Él, también otro punto que pude ver, cuando él lo capturan,
antes de eliminarlo, lo torturan mucho, ¿sí? Una tortura muy fuerte, pues, que es hacia él, antes de eliminarlo. A él, precisamente a él y parte de su grupo, de sus hombres que él traía. Y es también cuando lo eliminan. Entonces aquí vemos, como siempre vemos, el malo de la película fue él, ¿sí? Todo lo voltean, ¿sí? Así es. Sabiendo que él tenía muchos planes para el pueblo, ¿sí? El pueblo estaba pues quería ayuda, y él venía a eso, a ayudar a estas personas, pero no lo dejaron, ¿sí? No lo dejaron a él. Y es por eso que este grupo, que ya sabemos, que no querían que él siguiera adelante porque ya lo que veían en él era un hombre ya con poder, un hombre ya con palabra, un hombre con seguidores, pues, que mucha gente ya lo seguía. Entonces ya no les convenía, ¿sí? Y es por eso que lo eliminaron. Claro, pero dentro de los traidores, ¿quién estaba como parte del traidor principal y que se hizo el gran amigo, que en realidad lo llevó a esa posición? Porque yo esto lo supe hace 25 años atrás, me había llegado ya esta información y la podemos corroborar nuevamente actualmente. Sí, pues este gran amigo, este gran compañero, como él lo veía, pues es muy conocido, que se llama Fidel Castro, ¿sí? Que después, al final, se hicieron pues enemigos, ¿sí? Algo que también pude ver que estaba incluido todo esto fue también parte de la CIA, ¿sí? Todo estaba incluido, pues, todo estaba incluido. Era un círculo que estaba todo contra él. Por eso él lo vio como una traición, pues, que supuestamente lo estaban ayudando, supuestamente estaban acompañándolo, lo estaban apoyando, pero no era así, le tuvieron una trampa. Claro, claramente, claramente. Fue utilizado por Fidel y cuando él tomó el poder que tomó, con su figura carismática y su ideal altruista, después a Fidel le dejó de convenir. Entonces se acopló con los oscuros para poder eliminarlo. Después vamos a hablar el tema de Fidel en un par de preguntas que vamos a desarrollar, pero es clarísimo esto, clarísimo. Así que bueno, Así, ¿algo más que nos quieras comentar, Salvador? no, por mí sería todo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Ale, ¿y se encuentra en presencia con nosotros? Sí, Ernesto Vara, bienvenido. un gusto, hermana. Un gusto, hermano, un gusto. Un gustazo realmente para mí, tú lo sabes, que esta entrevista es muy, muy especial para mí. Ernesto Che Guevara nació en Rosario el 14 de junio de 1928 y trascendió en la higuera el 9 de octubre de 1967. Conocido como el Che, fue un médico político, guerrillero, escritor, periodista y revolucionario argentino, nacionalizado cubano en 1960, ciudadanía a la que renunció en 1965. Tú fuiste comandante por un grado militar, pero en realidad ya eras comandante. Por supuesto, porque él ya venía del comando. Claro. Por Porque supuesto. eras una semilla estelar encarnada, claramente, y pertenecías al Comando Ashtar. Los comandantes encarnados no es por un grado militar, es por un grado de
espiritual de autos convocados en servicio planetario, ¿sí? Eso es lo que significa. ¿Nos quieres decir algo más con respecto a esto? ¿Eras consciente de que eras un comandante ya, que es un grado muy superior a ser comandante terrenal? Él era siempre consciente de que todo lo que le venía siempre era obra del Padre. Él era una persona, me dice que no, en el Padre, en la divinidad. Era una persona que no creía nunca en las casualidades y dice también que él cada día y todo propósito que se le daba, él siempre le veía como una oportunidad de aprender y como una oportunidad de avanzar. Además que me dice que también tenía mucho contacto telepático con el comando a través de los sueños. Ah, en astral, claro. Tus Vaya. padres, sí, tus padres fueron Ernesto Guevara Lynch y Celia de la Serna, quienes pertenecían a la clase alta de la sociedad argentina. ¿Por qué el lazo con tu madre siempre fue tan afín, a quien le escribías cartas contándole parte de tus vivencias cuando estabas en el exterior? Porque su madre también era otra semilla estelar. Su madre se aproximaba mucho a las almas afines con las que él había encarnado dentro de este plano. Por eso, para él, su madre siempre fue una figura muy fundamental, siempre. Claro. Ella trascendió en 1965, 2 años antes de que tú trascendieras, que fue en octubre de 1967, tu ascenso. ¿Te recibió ella, la viste de inmediato? Él dice que antes de partir ya estaba viendo a la mamá. Y no solamente veía a la mamá, sino que también veía a muchos seres que él conoció y que coincidieron con él en esta encarnación y a muchos hermanos más. Qué lindo. El comandante Guevara fue uno de los ideólogos y comandantes de la Revolución Cubana. Desde el alzamiento armado hasta 1965, Guevara participó en la organización del Estado cubano. Desempeñó altos cargos de su administración y su gobierno, sobre todo en el área económica. Fue presidente del Banco Nacional, director del Departamento de Industrialización del Instituto Nacional de Reforma Agraria, INRA, y ministro de Industria. En el área diplomática actuó como responsable de varias misiones internacionales. En el momento en que tenía cargos políticos importantes, accedías a trabajar codo a codo con los trabajadores más desposeídos en el campo, ayudándoles en su trabajo. A pesar de tener estos cargos políticos y el cargo de comandante, nunca te creíste superior a nadie. Tu ideal era el de una sociedad igualitaria, evitando la injusticia social y protegiendo a los desposeídos. De hecho, nunca perteneciste ni te afiliaste a ningún partido político en particular. ¿De dónde salía el impulso de convertirte en un líder revolucionario para generar libertad e igualdad de condiciones para todos? De la divinidad, de nuestro querido Dios, Padre, Madre. De ahí es donde venía todo, porque él siempre tenía muy claro que era una persona liberal, que no iba a pertenecer a ningún grupo y que al único grupo y al único bando que iba a pertenecer era el de la luz. Es a donde él siempre tenía muy claro que quería pertenecer, porque la luz es libertad. La luz no está atado a nada, la luz no es estar amarrado a un grupo, hacer determinadas cosas que te digan, no, porque desde la luz siempre existe la libertad. Todo lo que sea condicionamiento y todo lo que sea, perdón, adoctrinamiento es parte de la oscuridad. Así es. Dice la biografía, su figura reconocida en el mundo genera en la opinión pública tanto reacciones positivas como negativas. Para muchos de sus partidarios representa la lucha contra las injusticias sociales, mientras que sus detractores lo consideran autoritario y violento. ¿Por qué fuiste un héroe y no un asesino despiadado, como muchos del bando negativo quieren demostrar, dando esta imagen de tu persona? Porque como tantas otras personas en el mundo, muchos hermanos semillas estelares, compañeros también, que son continuamente atacados, pisoteados, que quieren siempre lo peor para ellos, es como que siempre de él
se ha querido dar esa imagen y también porque se ha querido tapar mucho todo lo que él dio y todo lo que él también hizo por toda la humanidad. Es como que me dice que no se cansan de querer difamar a los demás, a las personas de bien, a las personas de corazón. Es como que a eso siempre estamos expuestos, pero a mí me dice el Che que él siempre dio un paso a un lado y como que nunca le dio bola a ninguno de estos detractores, ni tampoco fue algo en lo que entró, que él su foco siempre era ayudar, transmitir la libertad, el amor y hacer lo que en su plan divino se le había encomendado. Así es. ¿Por qué era necesario hacer una lucha armada para erradicar la esclavitud imperialista que imponía, según tu visión, los Estados Unidos de América? Porque ellos siempre han querido la destrucción. Ellos siempre han querido adoctrinar, siempre han querido tomar el control de todo y es como que con ellos no se podía ser suave, al igual que también, por ejemplo, con la oscuridad, ¿verdad? Que tampoco uno puede ser suave, tiene que estar continuamente protegiéndose, haciendo oraciones de corte, pues en este caso lo mismo, no se podía ser suave con ellos. Es en este país, en US, que están, aunque están distribuidos por el mundo los oscuros, ¿no? Ya lo sabemos, pero donde el bando negativo tiene más asentadas sus bases militares y de todo tipo, y por eso tú luchabas especialmente para que detuvieran su accionar. Por supuesto que sí. En otro lugar también donde están asentados mucho, en China también. Claro. Sí, 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 obviamente. ¿Cuál es tu pensamiento sobre US y los partidos políticos en general desde que estás del otro lado del velo? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Ha habido muchísimos que no les han servido a la luz. Ha habido muchos que nunca han querido el bien por la humanidad. Realmente me dicen que ahora con la entrada de Trump es como que se van a calmar muchísimo las cosas y es como que ahora se van a desclasificar y se van a saber muchísimas cosas que hasta ahora cosas del pasado que no se habían sabido y también me están diciendo que todos los partidos que han estado hasta ahora en Estados Unidos nada más que querían solamente la destrucción del planeta, simplemente ninguno quería el bien del planeta. Así es, justamente era una pregunta que te iba a hacer. ¿Cómo veías a Trump a partir de ahora, ¿no? Desde que asuma la nueva presidencia? Dice la biografía que en 1954 Guatemala estaba en una situación política crítica. 10 años antes, un movimiento estudiantil encuadrado en el amplio movimiento de la reforma universitaria latinoamericana había derrocado al dictador Castañeda, impuesto un sistema democrático por primera vez en la historia guatemalteca, resultando electo presidente Arévalo. Arévalo, un educador formado en la Argentina que se adhería a una ideología que él denominaba socialismo espiritual, me llamó la atención el término, inició una serie de reformas políticas y sociales. Su sucesor elegido en 1951, el coronel Jacobo Arbenz, profundizó tales medidas y en 1952 inició un importante proceso de reforma agraria que afectó seriamente los intereses de la empresa estadounidense United Fruit, que tenía sólidos lazos con la administración del presidente Eisenhower. Esto lo dice la biografía. Sabemos que Eisenhower era un hermano del comando que trabajaba para la luz. ¿Esto es verdad? ¿La empresa United Fruit estaba confabulada con Eisenhower en sus acciones? Una falsedad más de otras tantas. Biografías del Che y con respecto a Eisenhower, otros presidentes, hay muchas. No tocamos este tema en la entrevista de Eisenhower, que ya la hicimos, amigos. Está en este canal, búsquenla, tipeando en la caja arriba con el nombre de él y la van a encontrar. El 25 de noviembre de 1956, un grupo de 82 guerrilleros del movimiento 26 de julio que se habían entrenado en México se embarcaron en el puerto del municipio de Tuxpan, Veracruz, rumbo a Cuba en el yate Granma. Dirigidos por Fidel Castro, en el grupo se encontraban también Raúl Castro, Camilo Cienfuegos, Juan Almeida, Bosque,
y el Che Guevara, entre otros. La debacle del desembarco fue noticia de primera plana y en la lista de muertos dada por el gobierno aparecían los dos hermanos Castro y Ernesto Guevara, afectando profundamente a su familia. Sin embargo, el último día del año recibieron una nota manuscrita tuya con sello del correo cubano que decía: queridos viejos, estoy perfectamente, gasté solo 2 y me quedan 5, refiriéndose a las vidas. Sigo trabajando en lo mismo, las noticias son esporádicas y lo seguirán siendo, pero confíen en que Dios sea argentino. Un gran abrazo a todos, Tete. Cuando ya citas a Dios, se refiere a que, digamos, tu contacto con la divinidad venía en forma particular de tu madre, quien había sido criada como en la religión católica, digamos, ¿no? ¿Esto era así? Sí, claro que sí. Porque tu padre sabemos que era ateo. Ujú. Por eso él siempre sintió esa conexión álmica con la mamá. Claro, claro. Mientras cumplías tu misión eras consciente de la existencia de Dios y que tu objetivo era lograr un mundo en igualdad de condiciones para los humanos a través de su presencia divina. Dijiste que tenías contacto telepático, pero en astral. Sí, de hecho, también me está diciendo que él en sueños tuvo mucho contacto con Jesús. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! ¿Quién pudiera? Bueno. Pero los planes divinos son los planes divinos, ¿no? De cada uno. Guevara también impuso su personalidad al mostrarse estricto frente a los actos de indisciplina, de traición y criminales, no solo en la propia tropa, sino también con respecto a los soldados enemigos y a los campesinos que habitaban la zona. Esta faceta se hizo evidente el 17 de febrero de 1957, cuando descubrieron que uno de los guerrilleros, Eutimio Guerra, era un traidor que había brindado al enemigo la situación del grupo, lo que permitió al ejército bombardear su posición en el Pico Caracas y luego emboscarlos en los Altos de Espinosa, poniéndolos al borde de la derrota definitiva. Fidel Castro decidió entonces que sería fusilado por traición, pero sin indicar quiénes lo ejecutarían. Ante la indecisión general, porque nadie se ofrecía, el Che Guevara fue quien lo ejecutó disparándole un tiro en la cabeza, demostrando una frialdad y dureza frente a los crímenes en tiempos de guerra que lo harían famoso. Esto dice la biografía. ¿Esto fue así? No, ¿Tú le disparaste a Eutimio, a esta persona, digamos? ¿Fuiste tú que le disparó en la cabeza? para nada. Otro invento más. Sí. Lo vi en varios lugares, en varias biografías, por eso. Porque después se contrapone la biografía y dice, ahora lo vamos a ver, que voy a hacer otra pregunta, que tú defendiste gente que Fidel quiso ejecutarla. Entonces está con las dos posiciones, digamos, ¿no? Que se contraponen. Continúa, dice: por el contrario, Guevara parece haber actuado con tolerancia frente a los errores de sus propios hombres y los prisioneros enemigos. Aquí lo dice: en varias oportunidades intervino ante Fidel Castro para evitar ejecuciones, así como atendió médicamente soldados heridos, prohibiendo estrictamente las torturas o el fusilamiento de prisioneros. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Que él siempre fue un firme defensor de todas las personas y que él estaba acá para defender. Él no estaba acá para sembrar la semilla del mal. Claro. Guevara se distinguiría por integrar sus tropas con guajiros y negros que constituían entonces el sector más marginado del país, en un tiempo en el que el racismo y la segregación racial todavía era una fuerza poderosa, incluso entre los propios miembros del movimiento 26 de julio. A los novatos que integraban la columna los bautizó descamisados, la célebre palabra que Eva Perón utilizaba para dirigirse a los trabajadores argentinos, también despreciados con el término cabecitas negras. Esto es así, tú integrabas, digamos, a las personas más marginadas en tus filas. Claro que sí. Continúa la biografía, lograría tras algunas batallas y escaramuzas victoriosas tomar el control de la zona del Hombrito y establecer una base permanente. Allí construyó un hospital, una panadería, una armería, una zapatería y una talabartería,
para crear una infraestructura industrial de apoyo. También lanzó el periódico El Cubano Libre. Una de las funciones de la columna del Che fue detectar y ejecutar a los espías infiltrados, así como imponer el orden en la región, ejecutando a los bandoleros que aprovechaban la situación para asesinar y violar mujeres, muchas veces atribuyéndose la identidad de los propios guerrilleros. La estricta disciplina en la columna comandada por Guevara hizo que varios guerrilleros pidieran su traslado a la otra columna, pero al mismo tiempo su comportamiento justo e igualitario y la capacitación que impartía a sus hombres desde la alfabetización hasta la literatura política compleja terminó conformando un grupo fuertemente solidario. ¿Era así esto en cuanto a tus acciones? Sí, ¿Tú eras un asesino despiadado, como dice en parte la biografía? La vuelvo a hacer la pregunta. para nada. Bueno, ya sabemos cómo es esto, no es al primero que difaman. Imagínense, queridos amigos, también lo hicieron con Michael Jackson, que lo trataron de pedófilo cuando era todo lo contrario, él estaba denunciando ese tipo de cosas. Lo hicieron con la misma energía divina femenina de Dios encarnado que fue María Magdalena. ¿Cuántas barbaridades dijeron de María Magdalena? Que no fueron verdad. Imagínense entonces que si lo hicieron con el mismísimo Dios encarnado, ¿cómo no lo van a hacer con otro? O sea, bando negativo no tiene, y los humanos inconscientes que van repitiendo las falsedades, que no investigan, que toman los dogmas como verdades, cuando en realidad son falsedades, son los que contribuyen a que estas falsedades y estas calumnias se refuercen con el tiempo. Por eso estamos como estamos, ¿no? La humanidad está como está, nada es casual. Continúa la biografía. Por su parte, el Che Guevara se convirtió en el personaje central de la prensa que defendía a Batista. Batista había sido un dictador que había invadido Cuba por la fuerza, había tomado el mando por la fuerza, y la excusa de combatir el comunismo estaba haciendo desastres. Entonces ahí fue cuando se planteó la revolución en Cuba, que incluso fue apoyada por todo el pueblo cubano y por la mayoría de los sectores. Por lo tanto, la prensa central, que defendía al gobierno de Batista, atacaban al Che creando todo tipo de calumnias. La propaganda contra Guevara era masiva, se decía que era mercenario, que prestaba servicios al comunismo internacional, que utilizaba métodos terroristas que socializaban a las mujeres y quitaban a los hijos. Ellos decían que a los soldados que caían prisioneros los amarraban a un árbol y otras barbaridades más, ¿no? Digo esto como para completar el tema de las falsedades. Dice la biografía, que quiero saber si es verdad esto o no, que esto teóricamente lo dijiste tú. Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida, que la hemos expresado siempre ante el mundo. Fusilamiento sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Nosotros sabemos cuál sería el resultado de una batalla perdida y también tienen que saber los gusanos, me causa extrañeza el término además, cuál es el resultado de la batalla perdida hoy en Cuba. Todos decían que no le tenías miedo a la muerte. De hecho, una de tus frases más conocidas es patria o muerte. ¿Esto lo dijiste tú, lo que acabo de leer, o es otra mentira más? Lo único que es verdad es que él nunca le tuvo miedo a la muerte. Eso es la única verdad de todo. Por eso la frase esta icónica de patria o muerte. Claro. De hecho, mucha gente decía que sí, que no le tenías ningún miedo a la muerte. ¿Esto era porque tú tenías conocimiento que había una vida más allá de esta vida ilusoria terrenal? ¿Por el contacto que ya tenías? Claro, y porque además también Jesús le avisó en uno de los sueños que él iba a trascender pronto, muy joven, a una edad temprana. Ah.
En una de las tantas notas, libros y poesías que escribiste, porque fuiste un excelso lector y escritor también, con fecha del 7 de mayo de 1959, expresaste lo siguiente: algo que realmente se ha desarrollado en mí es la sensación de lo masivo en contraposición con lo personal. Soy el mismo solitario que era, buscando mi camino sin ayuda personal, pero ahora poseo el sentido de mi deber histórico. No tengo hogar, ni mujer, ni hijos, ni padres, ni hermanos, ni hermanas. Mis amigos son mis amigos en tanto piensen políticamente como yo, y sin embargo estoy contento. Siento algo en la vida, no solo una poderosa fuerza interior que siempre sentí, sino también el poder de inyectarla a los demás y el sentido absolutamente fatalista de mi misión que me despoja del miedo. ¿Esto fue una revelación tuya de un despertar que tuviste en ese momento, en ese año en particular, o tú ya eras consciente desde pequeño de la misión tuya? Él ya era muy consciente desde que era ya prácticamente un pibe, que existía la divinidad, que no estábamos solos, que de la parte espiritual, él ya era muy consciente de todo eso desde muy pequeño. Claro. En marzo de 1960, el presidente Eisenhower puso en marcha la Operación 40 destinada a derrocar jefes de Estado latinoamericanos poco afines con la política de Estados Unidos, dirigida directamente por el vicepresidente Richard Nixon. El jefe cubano de la operación fue José Perdomo, y sabemos que Nixon no trabajaba para la luz, pero no Eisenhower. Eisenhower era el hermano del comando. Esto es cierto también porque encontré dentro de tu biografía varias cositas falsas sobre Eisenhower, ¿no? En particular, relacionadas, digamos, porque convivieron en el mismo momento histórico. Richard Nixon nunca quiso el bien común para ninguno de nosotros, ni tampoco para la humanidad. Claro, pero Eisenhower puso en marcha una operación destinada a derrocar jefes latinoamericanos poco afines a la política de Estados Unidos. Para nada. Yo cuando investigué toda la biografía de Eisenhower no encontré eso en ningún lado. Ningún lado. Por eso, amigos, cuando lean las biografías, sepan que van a encontrar varias falsedades y, bueno, el discernimiento es fundamental, ¿no? Desde la liberación de Cuba incluso había afirmaciones categóricas de parte de ciertas personas y de la prensa interesada, pero están los hechos y los hechos son claros. Decía el Che Guevara según la biografía. Nuestra manera de pensar, de actuar es diáfana. El hecho de que no sea afiliado al Partido Comunista, porque no lo soy, dijiste tú en una entrevista, no tiene ninguna importancia. Se nos acusa de comunistas por lo que hacemos, no por lo que somos o decimos. Si a usted le parece que lo que hacemos es comunismo, pues somos comunistas. Si usted se refiere a la afiliación al Partido Comunista o al Partido Socialista Popular, como se llama aquí, le tengo que contestar que no. O sea que el tilde de comunista también es falso. Claro. Y además también se han encargado también mucho de mentir también en lo que es también, por lo que yo estoy entendiendo, en sus libros, en museos, en todo lo que hay dedicado en honor a él, hay muchas cosas también que son falsedades también. Claro. El primer libro, o la primera biografía que yo leí hace ya 2 décadas y media atrás, está muy bien escrito y es una investigación de 5 años realizada precisamente, como nada es casual, ya creo que lo mencioné, por John Lee Anderson, cuyo libro se llama El Che, que es un norteamericano, digamos, ¿no? Y tiene muchas cuestiones por un trabajo de investigación muy profundo que son muy veraces, pero también hay que leer todo siempre con discernimiento. Hay muchas biografías, no es la única. El 28 de julio de 1960, ante el primer Congreso de Juventudes Latinoamericanas realizado en La Habana, el Che sostuvo un concepto que luego desarrolló ampliamente: la idea del hombre nuevo socialista, al que concebía como un nuevo tipo humano que se desarrollaría a la par del socialismo, y en el que el sentimiento de solidaridad y compromiso con la sociedad se impondría el interés y egoísmo personal. El trabajo voluntario era para él una expresión fundamental del hombre nuevo.
Él personalmente dedicaba todos los sábados al trabajo voluntario en las líneas de producción de las fábricas, la zafra, como obrero en las obras de construcción, y promovía esa actitud entre los demás funcionarios, los que no siempre recibieron de buena gana su austeridad y su propuesta de dar ejemplo con el comportamiento personal. Una de las características por las que se destacó el Che Guevara en la función pública fue una estricta austeridad y la falta de privilegios para él y su familia que insistió en extremar. Por ejemplo, cuando fue designado presidente del Banco Nacional, renunció a los 2.000 pesos que le correspondían por el cargo, manteniendo solo su salario de comandante, que era de 250 pesos. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? No dice nada. Entre muchas otras cosas, también le prohibía a su personal no ir ni a cabarets, ni a prostíbulos, ni a fiestas, a nada que estuviera por fuera de la misión. Podemos decir entonces que la austeridad, ecuanimidad y la falta de privilegios son actitudes totalmente y únicamente condicentes con la luz. Claro que sí, porque él dice que no nos tenemos que olvidar que nosotros aquí somos simplemente personajes dentro de este vestido, de esta carcasa llamada cuerpo, que aquí no somos más que nadie, que estamos plena y únicamente siempre trabajando para la luz y que nosotros aquí el único grande y el único poderoso que es Dios. Y ni aun así Dios se cree más que nadie, porque para Dios todos somos uno y somos unidad. Así es. El político que se cree que porque tiene poder político es más que otro, o quien tiene mucho dinero y es millonario se cree que por eso es más que un indigente que no posee casa y que no tiene un plato de comida para llevar a su mesa, se equivoca y mucho. Entonces, eras un gran ejemplo a seguir con todas estas actitudes y lo sigues siendo. Fundamental. El embajador de la Unión Soviética en Cuba lo recuerda así: era un personaje altamente organizado, no tenía en ese sentido nada de latinoamericano, era más bien alemán, puntual, exacto, era asombroso para todos los que han conocido América Latina. El 17 de abril de 1961 se produjo la invasión de Bahía de Cochinos desde Nicaragua, donde fueron despedidos y arengados por el dictador Luis Somoza Debayle, por parte de un ejército de 1.500 hombres mayoritariamente cubanos de la Brigada de Asalto 2506 entrenados en Guatemala, utilizando buques de la United Fruit Company, con el apoyo abierto de la CIA. Al día siguiente era evidente que el ejército cubano había controlado la situación. La CIA le pidió entonces al presidente Kennedy, quien había asumido la presidencia hacía menos de 3 meses, la intervención abierta de Estados Unidos con la Fuerza Aérea, pero este se negó. Por esta razón, la comunidad cubana anticastrista en Estados Unidos sostuvo públicamente que el presidente Kennedy era un traidor. Sabemos que Kennedy fue un hermano que trabajó para Comando y para la Luz, por eso lo mataron. En relación a Fidel, sus acciones fueron hechas por interés propio, como lo demostró a lo largo de la historia, sumiendo al pueblo cubano en la miseria, el despotismo, porque lo único que realmente se destacó en Cuba es... Yo estuve en Cuba, o sea, no hablo solamente por haber leído una biografía, estuve ahí, lo vi, lo viví, estuve en La Habana. Se destaca la educación universitaria o la educación en general y la salud, pero la gente no tiene derecho a tener un alimento básico como un aceite o un jabón para poder ducharse. Entonces, desde este punto de vista, tú en el momento que te hicieron una entrevista que te la hizo Lisa Howard por una cadena estadounidense, decías que en 1964, porque bueno, no lo sabías en realidad, no lo sabías tampoco que te iba a traicionar, que Fidel era como el gran líder. Fidel nunca tuvo una postura altruista, ¿verdad? Lo único que hizo fue utilizarte para llegar al poder. Todo lo que Fidel hacía siempre era por propio interés mutuo, nada más. Era lo único que él quería. Por eso fue, como vio de nuestro hermano Salvador en Astral, que él estaba en realidad complotado con la CIA y otros grupos para que en realidad
hicieran esta casa tuya, ¿no? Te encontraran y te eliminaran, porque además te habías convertido en una figura peligrosa para él mismo, porque ya habías renunciado como político en el gobierno de Cuba y renunciaste hasta a la ciudadanía cubana, ni siquiera te interesaba eso. Entonces automáticamente te transformaste en su enemigo. Por supuesto que sí, él y toda aquella persona que fuera en su contra. Claro, porque ahí es como que él vio en tu figura peligrar su propio poder, su propio despotismo. Entonces se afilió con el bando negativo y empezó a responder a ellos para que te eliminaran. Más claro, echarle agua, queridos amigos. Además de suponer para las relaciones soviéticas estadounidenses un paso más en la Guerra Fría, en agosto de 1971 se había construido el muro de Berlín y en febrero de 1962 se había producido el novelesco intercambio de prisioneros, consecuencia del caso del avión espía U-2, y proseguía la implicación estadounidense en el conflicto de Vietnam. El Che Guevara tuvo una participación activa en la elaboración del tratado entre la República de Cuba y la Unión Soviética, viajando allí a finales de agosto para cerrarlo. El hecho llevaría a la llamada crisis de los misiles de Cuba, que puso al mundo al borde de la guerra nuclear, y finalizaría con un dificultoso acuerdo entre Kennedy y Khrushchev, presionados ambos por los sectores belicistas de sus respectivos países, por el cual Estados Unidos se comprometió a no invadir Cuba y retirar los misiles que tenía instalados en Turquía, apuntando a la Unión Soviética y esta a retirar los misiles cubanos. El Che Guevara, dice la biografía, tuvo un pensamiento fuertemente internacionalista. No solo era partidario de que se abrieran nuevas experiencias guerrilleras, sino que pensaba que esta estrategia de desactivar los misiles no estaba bien, como que dice acá como que tú estabas en contra. Y he visto en la mismísima entrevista que te hace Lisa Howard, en la cual ella te hace esta pregunta, es una pregunta muy similar, si creías en la existencia pacífica con los Estados Unidos, y tú mismo le contestas que lo único que pedían es que US no se metiera más con ustedes, que los dejara vivir tranquilos y que en realidad no hicieran nada, o sea, nada para perjudicarlos. Desde ese punto de vista, ¿era posible que tú pudieras estar en contra de que se desactivaran los misiles nucleares? Bueno, porque acá la biografía está diciendo todo lo contrario, está diciendo que como que tú, como que no viste bien la postura de Kennedy de echar para atrás, digamos, el apunte de los misiles hacia estos dos países. Bueno, esta es una falsedad más, digamos, ¿no? Sí. El Che Guevara solía decirle a los futuros guerrilleros que se entrenaban en Cuba para abrir nuevos focos revolucionarios. Una frase que no solo impactaba fuertemente en quienes lo recibían, sino que define acabadamente la actitud que había asumido frente a la vida. Hagan de cuenta, según lo que dice la biografía, que tú les decías a tu gente, que están muertos y que lo que viven de ahora en más es prestado. ¿Qué relación tuvo esta frase con tu saber de que la muerte no existía? Es como que él siempre lo sintió que no existía la muerte, porque él dice que siempre tuvo muchas evidencias en muchas personas que él veía cómo trascendían, cómo podían ver, él mismo podía ver en los ojos, cuando veían la luz, cuando veían, cuando expresaban el sentir a Dios. Es como que para él siempre supo que al otro lado del velo siempre había algo y que siempre existió lo que es y es nuestra verdadera realidad, nuestro verdadero hogar. Claro, así es. El 28 de junio de 1997, gracias a las declaraciones del general retirado Mario Vargas Salinas y las presiones internacionales que llevaron al gobierno boliviano de González Sánchez, un equipo de científicos cubanos se encontró en Valle Grande 7 cuerpos enterrados clandestinamente en una sola fosa común e identificaron entre ellos, con apoyo del equipo argentino de antropología forense, que fue el primer grupo que llegó en 1995, al de Ernesto Guevara y los de 6 de sus hombres.
El cadáver, de acuerdo con el informe del equipo, carecía de manos, bueno, registraba un alto contenido de formaldehído y llevaba ropa y elementos compatibles con los que se supone que tenía al momento de ser enterrado. Que no está en ninguna biografía, ni está escrito en ningún lado que tú fuiste terriblemente torturado antes de que te mataran. Como que únicamente fue, te hicieron una ráfaga de disparos, caíste al piso, te hicieron otra más y ahí trascendiste. De las torturas no se dice absolutamente nada en ningún lado. Es inédito, digamos, lo que está diciendo nuestro nuevo Salvador. Y me imagino que como Salvador es muy delicado y no quiere hablar de temas tan cruentos, que lo que debe haber visto, la tortura que te hicieron, debe haber sido terriblemente desagradable. Sí, bueno, totalmente. Sepan, amigos, que no fue un disparito así nomás y trascendió. Que, digamos, lo hicieron sufrir muchísimo antes, además de hacerlo trascender. El 12 de julio de 1997 los restos fueron llevados a Cuba, donde fueron recibidos por una multitud para ser sepultados en Santa Clara, en el mausoleo del Che Guevara, donde se encuentran actualmente los restos de la mayoría de los guerrilleros que le acompañaron en su expedición. A pesar de no tenerle miedo a la muerte y teniendo presente que pasabas a vivir en otra realidad dimensional, ¿cómo fue tu trascender? ¿Pudiste elevarte enseguida a la luz? Él dice que desde el primer momento se encomendó a Dios, porque él dice que cuando uno se encomienda a Dios, desde el primer momento puede ver la luz y puede ir hacia la luz. Por eso él está diciendo que estuvo bien en su trascender. Vinieron a por él muchos familiares, entre ellas incluida su mamá terrenal, y también me está diciendo que un montón de hermanos, y es como que él sintió tal felicidad, tan radiante, que se sintió como muy complacido de dejar una etapa más, otra reencarnación más en la Tierra. ¿Y fue tu última encarnación esta? ¿Pudiste acceder a la maestría? En la Tierra sí. ¿Pero fue tu última encarnación en 3D? ¿Accediste a la maestría? Sí, sí. Claro, eres un maestro ascendido. Bueno, felicidades. Qué bonito y bien merecido, ¿verdad? Totalmente. Dice la biografía, el camino de 60 kilómetros entre La Higuera y Valle Grande es conocido como la Ruta del Che y se ha convertido en un destino turístico y de peregrinación. Los hechos históricos acontecidos en Bolivia dieron al Che con el paso de los años el tono de un personaje legendario y rodeado de mística. Los campesinos de La Higuera han afirmado ser testigos de hechos milagrosos al encomendarse al espíritu del Che, mientras que Félix Rodríguez, el agente de la CIA encargado de la operación que capturó al Che, comenzó a sufrir ataques de asma después de que se ejecutó su muerte, enfermedad que padecía el Che. Tú padeciste asma desde los 2 años y la mayor parte de tu vida. La periodista argentina Julia Constella dijo sobre la figura del Che sin vida: su imagen de Cristo involuntario supera lo que podrían haber sido sus deseos. ¿Qué nos puedes decir sobre estas acciones de las personas y lo de los milagros que dicen que se producen invocando tu espíritu, y sobre esta frase tan llamativa que dijo la periodista argentina? Pues que él, como siempre, está presente en muchas personas y que todo lo que sea él para ayudar, para manifestar y para vibrar en amor incondicional desde la luz, él siempre está dispuesto, como buen guía y maestro que es de la luz. Claro. Bueno, muchas personas que dicen que invocando tu espíritu obtienen milagros, porque en realidad el milagro ya sabemos que siempre lo hace Dios, ¿no? Más allá del nombre que se invoque, pero bueno, esto es lo que salta a las claras, que si él fuera un asesino, como dicen muchos detractores, y el bando negativo estimula, no podría jamás producir milagros de hacer curaciones en personas. O sea, así que por favor, queridos amigos, a saber discernir y ver dónde está la verdad y dónde está la mentira, las falacias.
Diversos analistas han señalado que algunas de las críticas dirigidas a Guevara están apoyadas en citas incorrectas de sus obras, hechos realizados por otras personas, como la relación con la creación de campos de trabajo o de efectos sociales que eran generalizados en esa época, como la homofobia. Dice en una parte de la biografía que tú con Fidel habían creado campos de trabajo y que eran homofóbicos, o sea, que a ustedes no les gustaban los homosexuales y ponían a trabajar a gente homosexual en él. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Otra falsedad más, como siempre. Que todos somos iguales ante la luz, ante el amor, y que para las diferencias. Por eso, son todos inventos. Lo de que era un asesino, lo de que era homofóbico, todos inventos. Y es lo que hace el bando negativo, que no vamos a seguir repitiendo siempre lo mismo. ¿Por qué? Esta es la última pregunta y vamos con el mensaje final. Tú tuviste asma desde los 2 años de edad y la mayor parte de tu vida. Y atención con esta respuesta a las personas que padecen esta enfermedad. ¿Qué tipo de karma estabas saldando con eso? Porque él dice que él en otra vida pasada dejó a muchísima gente que se ahogara y que se asfixiara en otras vidas anteriores. Y es como que él era un karma que él tenía ahí pendiente y que tenía que saldar a ello. Bueno, aquí seguiremos repitiendo lo mismo, queridos amigos, que Dios no castiga ni juzga, pero la justicia divina existe y de eso se encargan las leyes universales, ¿sí? Por eso que los karmas hay que saldarlos para poder acceder a la iluminación y poder vivenciar lo que se le hace a otros. Es la única manera. Los otros somos nosotros mismos, ¿sí? Nuestro reflejo. Un mensaje final, querido Che. Él dice que siempre seamos luz, amor, que nos motive siempre el ayudar a los demás, que no entremos en oscuridades como atacar, humillar o difamar a otras personas, que la luz jamás ofendería a ningún hermano. Y si tenemos que corregir a alguien, que siempre sea con luz, con amor y con respeto, porque la luz jamás va a utilizar esas tácticas para hacer absolutamente daño a nadie, y que está muy agradecido de haber estado aquí compartiendo con todos nosotros. Y nosotros también agradecidos de que estés aquí, de que hayas estado aquí con nosotros, tu figura icónica, y que aunque la han querido tapar y han querido ocultar tu imagen y demás, muy por el contrario, se ha creado además un merchandising alrededor de tu figura, de remeras con tu cara, póster, tarjetas, o sea, fue como que se reavivó más y saliste más a la luz, aunque han querido ocultar tu legado y tu misión. Muchísimas gracias, querido comandante Che Guevara. Y hasta la victoria siempre. A ustedes. Y a ustedes, queridos hermanos. Hace así. Yo hago así. Corazón y los 3 dedos, como hago siempre. Esta es la tríada. Este es mi símbolo, ¿no? Mano izquierda en el corazón y la mano derecha con el 3. A ustedes, mis queridos hermanos Salvador García y Alejandro Vargas, muchísimas gracias por sus canalizaciones tan pero tan dignas, que lo hacemos todos siempre por amor realmente a todos los seres vivos del planeta, porque todos somos hijos de Dios, Padre, no solamente los humanos, los animalitos, la naturaleza y el planeta mismo. Todos somos sus creaciones, así que para eso estamos en Servicio Planetaria pasando los mensajes y agradecerles mucho a mis 2 hermanos, Salvador y Ale. Nos vemos en la próxima entrevista entonces. A ustedes, mi querida audiencia, nuestra querida audiencia, por favor compartan, den su like, suscríbanse,
Si quieren comunicarse con Alejandro Vargas, pueden hacerlo al mail alejandrovargas@gmail.com, desde Instagram, compartir desde la esencia, y sus libros, Tránsito de las Celebridades y Volver para Contarlo, y Salvador García por Facebook, Messenger e Instagram, y también ver su hermoso audiolibro, escucharlo, Viajando entre Dimensiones con Jesús, en nuestro querido canal. Nos vemos. Compartan, den su like y suscríbanse y hagan también los comentarios que siempre vienen bien. Los comentarios que son hechos desde el respeto son siempre tenidos en cuenta. Nos vemos, queridos amigos, en una nueva entrevista de Más Vida Animal, Contacto Cuántico. Que estén muy bien. Chau, chau.